enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego los siguientes versículos son los nuestros. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí, vamos a orar. Señor, gracias por un nuevo día, porque nos permites estar aquí en tu casa, Dios. Tú eres grande, Dios, tú eres misericordioso. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites estar aquí otro domingo más, escuchar de tu palabra, aprender de tu palabra, Dios. Gracias porque nos das un lugar donde podemos congregarnos. Gracias por los americanos, por esta iglesia, Dios, que nos abre las puertas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Ayúdanos a atesorar tu palabra, aprender de ti, y no solamente eso, sino poner en práctica. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, de manera de introducción, había un hombre conocido como George Muller de Bristol, de Inglaterra. Él construyó, hermanos, orfanatos que cuidaron y educaron a miles de niños en el siglo XIX, sin pedir jamás, hermanos, nada a nadie, sino que se comprometió a pedírselo únicamente al Padre Celestial. Los niños, hermanos, nunca pasaron hambre. A veces la comida llegaba simplemente llamando a la puerta, con los platos vacíos, ya sentados a la mesa. Todo llegaba a la mesa. A lo largo, hermanos, de su vida, Muller recibió donaciones que equivaldrían a 180 millones de dólares actuales. Todo ello, hermanos, sin una carta de petición, una llamada telefónica o una visita personal, etcétera. Su legado, hermanos, ha permanecido vivo durante más de 100 años. Vivir una vida de fe como la de George Muller debería ser, hermanos, el anhelo de todo discípulo de Cristo. Y bueno, nuestro versículo comienza, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de los primeros dos versículos que se centraban, ¿verdad?, en la gloria de Dios, ahora nos vamos a centrar en el hombre en lugar de Dios, ¿verdad? Hemos reconocido el poder de Dios, su santidad y su perfecta voluntad. Ahora Dios tiene su lugar, hermanos, que le corresponde como Padre, creador, hermanos, de todo lo que existe. Y con esto nosotros también reconocemos nuestra identidad como hijos. Y cuando Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, parece ser egoísta pedirle a Dios por nuestras necesidades, pero esto es justo lo que Jesús nos enseñó. Esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, refleja nuestra necesidad espiritual y física de Dios. Cuando leemos esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, describe el deseo del Padre para que nosotros le hablemos todos los días y traer a Él, hermanos, nuestras necesidades. Esta oración es una ilustración de que dependemos de Él. Él es una oración, hermanos, de que Él suplirá, hermanos, con fe nuestras necesidades. Y Jesús quiere que aprendamos a pedirle a nuestro Padre el sustento un día a la vez.
Acercarse al Padre, hermanos, en oración para confesarle nuestras necesidades o nuestras luchas siempre será la solución de cualquiera que sea nuestra ansiedad. Así le pasó a Marta, quien estaba afanada por muchas cosas. Acompáñenme a Lucas 10:38. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Me indican con un amén cuando estemos listos. Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí serían, hermanos, 3 hermanos. Sería Marta, María y Lázaro. Lázaro, a quien Jesús resucitaría más adelante. Ellos vivían en Betania. Y lo dice el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María, hermanos, no era perezosa, no era floja como decimos en México, ¿verdad? Simplemente veía más importante sentarse a oír la palabra, las palabras, la palabra, ¿verdad? A los pies de Jesús. Esta postura de estar a los pies, hermanos, era una postura de los eruditos judíos cuando, por ejemplo, cuando tenían que ser instruidos por los rabinos. Por eso dice en Hechos 22:3, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Fue instruido a los pies de Gamaliel, Hechos 22:3, así lo dice. Entonces dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Marta intentaba, hermanos, servir a Cristo. Ella intentaba servir a Cristo, en tenerle, ¿verdad?, todo bien servido. Ella creía que hacer esto era más importante que estar a sus pies como María. Y luego dice el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, 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 afanada y turbada. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. La expresión Marta, Marta es una exhortación, hermanos, de Jesús sobre Marta y le deja saber las cosas que no le permiten ver ni escuchar a Cristo. Afanada y turbada, afanada y turbada. Afanada y turbada estás con muchas cosas, le dice. Y lo dice el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cristo dice, solo una cosa es necesaria. Esta palabra necesaria es un sinónimo, hermanos, de indispensable. Y María escogió estar a mis pies en lugar de estar afanada, por lo tanto, no puedo quitarla, dice Cristo. Hermanos, este relato de Marta y María nos enseña que si servimos al Salvador, hermanos, en lugar de estar ante Él, nuestras prioridades están invertidas. El orden siempre debe ser estar ante el Salvador y luego servirle. Dicho de otra manera, podemos venir a la iglesia, ¿verdad?, según nosotros, sirviéndole a Cristo y ser ajeno a Él, debido a no tener, hermanos, una relación con Él. Lo mismo para el ministro, lo mismo para el predicador, para el pastor. Puede estar en el púlpito sirviéndole y no estar ante Él. Y esto es justo lo que Cristo intenta, hermanos, enseñarnos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice Él. Es una dependencia absoluta de Dios. Dependemos de nuestro Salvador. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que satisface
la necesidad del hombre. Por ejemplo, hay varios textos, varios versículos de Juan capítulo 6, que hablan del pan. Por ejemplo, se los leo rapidito. Por ejemplo, Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Juan 6:50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y luego Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:58, este es el pan que desciende del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan, hermanos, tiene dos funciones. Tiene vida en sí mismo, el pan vivo, y da vida a otros. El pan, hermanos, era alimento básico en los tiempos de Jesús. Así como lo básico en la vida es conocer a Cristo, ¿verdad? Conocer de Cristo. Cristo es lo que necesitamos para vivir, hermanos, aquí en la tierra. Y Cristo, hermanos, es lo que necesitamos para irnos de esta tierra. Entonces, el versículo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Noten cómo Jesús deja afuera, hermanos, el egoísmo. Él dice, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro. No dice el pan mío. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una oración para todo el pueblo de Dios. Y es una oración diaria, ya que cuando dice cada día, se refiere a que le buscamos diariamente para nuestras necesidades. Y quiero enfatizar necesidades, no necedades. Y así era necesario el pan en los tiempos de Jesús. Como lo dije, ¿verdad? Como lo dije antes, era un alimento básico que debía de hacerse día con día, cada día. El día de hoy el pan ya no es el mismo pan, ¿verdad? No es el mismo pan de los tiempos de Jesús. Ahora todo el pan, ¿verdad? Tiene conservador. Pero en los tiempos de Jesús, hermanos, los molinos de harina molían para un solo día. Y esto nos recuerda a Éxodo 16:4, si pueden acompañarme, Éxodo 16:4. Éxodo 16:4. Éxodo 16:4 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Dice, lo leo de nuevo. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Pan de cada día. Para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Entonces Jehová, hermanos, les daría carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse, ¿verdad?, por la mañana. Después nos brincamos unos versículos hasta el 18. Hasta el versículo 18 y luego dice, cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho, no le sobró ni le faltó al que había recogido poco. Y luego dice, cada uno había recogido lo que iba a comer,
Cada uno había recogido lo que iba a comer. Y luego el versículo 19 dice que nadie deje nada para la mañana siguiente. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés. Moisés quería, hermanos, que los israelitas confiaran en la providencia de Dios. Y luego dice el versículo 20, vean lo que dice, pero no obedecieron a Moisés. No obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. Y dice que, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. El versículo 21 dice, lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Hermanos, los hijos de Israel debían de depender diariamente del maná que Dios enviaba una vez al día. Y cuando un israelita juntaba alimento, para el día siguiente, en esencia, hermanos, estaba diciendo, no confío que Dios proveerá para el día siguiente. Por eso Dios hizo que el maná sobrante, hermanos, se pudriera para dejar claro que su pueblo debía de depender totalmente de Él. Debía de depender totalmente de Él y de su fidelidad cada día. Entonces, volviendo otra vez a nuestros versículos, a Lucas, versículo 3, dice el pan, Lucas 11:3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, este pan representa, como dije, todo lo más básico de la vida en tiempos de Jesús. Y Dios quiere, hermanos, que dependamos de Él. Y si Él alimenta las aves del cielo, ¿cuánto más a sus hijos que fueron criados a su imagen y semejanza? Ahora este versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es una dependencia de Dios. Y debido a que es una dependencia de Dios, estamos conscientes, hermanos, de que todo lo que traemos a nuestra mesa es porque Él lo ha provisto. Todo lo que comemos, hermanos, viene de Dios. Esa es la razón del por qué antes de comer damos gracias a Dios, hermanos, por su providencia. Todo lo que tenemos viene de Él. Todo lo que tenemos viene de Él. Y sería egoísta, sería orgullo, hermanos, no agradecerle a Dios por lo que comemos cada día. De hecho, Jesús dio gracias a Dios por los alimentos. Pongan un separador ahí en Lucas y acompáñenme a Mateo 14:15. Mateo 14:15. Mateo 14:15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí. Y ellos dijeron, no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, y luego dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 20, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Versículo 21,
A los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En la Biblia, traducción lenguaje actual, dice, y dio gracias a Dios. Y dio gracias a Dios. Hermanos, fueron 5,000 personas quienes Jesús alimentó por la providencia de Dios. Y si Jesús, siendo Jesús, hermanos, no olvidó dar gracias a Dios, ¿quiénes somos nosotros para simplemente comer, hermanos, con orgullo? Entonces el pan es una analogía de todo lo necesario en la vida. No porque tenemos derecho a él, ni porque lo merecemos, sino por su misericordia. Y pedimos nuestro pan cada día, día con día, conformándonos con lo que tenemos. Así que, hermanos, hay que ser agradecidos con lo que tenemos, hermanos, sin murmurar de lo que Él nos provee. Es una muestra, hermanos, de agradecimiento. Entonces vamos a avanzar a nuestro último versículo 4, Lucas 11:4. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a partir este versículo, hermanos, en 4 secciones. Y perdónanos nuestros pecados, dice. Hermanos, la razón del por qué Cristo dice perdónanos nuestros pecados es porque aunque ya hemos sido salvados, seguimos en un cuerpo natural. Seguimos en un cuerpo natural. Si profundizamos un poco, podríamos decir que la salvación, hermanos, comienza desde que usted puso su fe en Cristo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Son salvos por gracia, teniendo fe en Cristo, y dice que esto no de vosotros, esto no es de ustedes. Cuando dice esto no de vosotros, se refiere a que nosotros nada pusimos para ser salvos. Nada pusimos para ser salvos. La gracia es de Dios, hermanos, la fe es de Dios, el nuevo nacimiento es de Dios, la regeneración es de Dios, la santificación viene de Dios, el perdón de los pecados es de Dios, la palabra es de Dios. Él proveyó, hermanos, todo. Nos dio su palabra para que le conociéramos y andemos, hermanos, en sus estatutos. Nos dio a su Hijo para perdón de nuestros pecados y dice el texto, es don de Dios. Es don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, nada. Entonces, somos hijos de Dios, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También fuimos llamados a nacer de nuevo, dice Juan 3:3, fuimos llamados a arrepentirnos, hermanos, y dejar nuestra antigua vida, porque fuimos comprados por sangre, somos lavados y Dios decide, hermanos, jamás recordar nuestros pecados. Así dice el Salmo 103. El Salmo 103 dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero aún con todo esto, ustedes, hermanos, sienten que el pecado sigue siendo parte de nosotros. Y tal vez algunos pregunten, ¿cómo es esto posible? ¿No se supone que somos nuevas criaturas en Cristo? Hermanos, hemos sido perdonados, pero seguimos estando en un cuerpo caído. Y aquí es cuando digo, ya no estamos en pecado, hermanos, el pecado está en nosotros.
Antes usted por voluntad propia hacía lo malo y al día siguiente despertaba, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado y daba continuidad a eso malo que hacía. Ahora el pecado en el creyente le causa, hermanos, dolor, desea cambiar todo lo que tiene en su vida para jamás pecar. El que es de Dios odia su pecado, llora, hermanos, y sufre. El asunto es que seguimos dentro de un cuerpo caído. El apóstol Pablo dijo de sí mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego después él encuentra su esperanza y dice, gracias Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso Jesús es quien nos dice, y perdónanos nuestros pecados, porque aunque estamos en Cristo, seguimos teniendo un cuerpo mortal. Y vean lo que dice Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego dice algo parecido a lo que dijo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso Jesús nos dice, y perdona nuestros pecados. Y sigue diciendo el versículo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Martín Lutero, hermanos, comentó sobre este tema y él dijo, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, quiso decir que la vida entera de los creyentes debe de ser arrepentimiento. Todos estamos, hermanos, en una condición de pecado por causa de que estamos aún en este cuerpo caído. Y el cristiano está en guerra, hermanos, día y noche, con el mundo exterior y la carne que mora en él. Y claro que pecamos, no como antes, pero pecamos. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hermanos, hay uno que caminó entre nosotros, que jamás pecó, se llama Jesucristo. Su vida fue una vida, hermanos, perfecta. Por eso decimos que nuestras vidas no son un ejemplo, hermanos, para entrar al cielo. Nuestras vidas no son un ejemplo para entrar al cielo. Pero Dios, hermanos, no ve tus obras, sino las obras de Cristo. Escuchamos decir a personas, ¿verdad? Personas que no conocen de Cristo, Él no merece ir al cielo porque Él hizo mucho daño. Ella no merece ir al cielo porque ella era esto, era otro, era prostituta y muchas cosas, ¿verdad? Bueno, les tenemos una gran noticia. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y si aquel o aquella pone, hermano, su fe en Cristo y se arrepiente, Cristo le dice como al ladrón en la cruz, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Él, hermanos, no hace excepción de personas. Alguien dijo por ahí, ¿por qué Jesús no simplemente, por qué no simplemente vino a morir por nuestros pecados un fin de semana y ahorrarse 33 años aquí en la tierra? Bueno, Cristo hubiera venido a la tierra, ¿verdad? Un viernes y morir y resucitado un domingo, pero no hubiera sido, hermanos, suficiente para nosotros, ¿verdad? No hubiera sido suficiente para nosotros ser salvos debido a que nuestras vidas no son justas.
no son justas y santas. Y la vida de Cristo, hermanos, sí fue justa y fue santa. De manera que Dios no mira su vida, de manera que Dios mira la vida de Cristo, ¿verdad? Perfecta, y es imputada a nosotros. El pecado de Adán se imputa a la humanidad. Nuestros pecados, hermanos, son imputados a la cruz de Cristo, y la justicia perfecta de Cristo nos es imputada a nosotros por medio de la fe. Esto significa que ante Dios el creyente es considerado justo, no por sus obras, sino por la justicia, hermanos, de Cristo. La justicia de Cristo, hermanos, acreditada a su cuenta. Entonces Jesús dice, perdónanos nuestros pecados, porque la vida, hermanos, cristiana es una vida de arrepentimiento día con día. Y luego la siguiente fracción del versículo 11, Lucas 11:4, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hermanos, todos aquí hemos sido ofendidos en algún momento, todos. Unos han sido ofendidos más que otros. El mártir Esteban fue muy ofendido más que nosotros, a él lo apedrearon. Vayamos a Hechos 7:54. Hechos 7:54. Hechos 7:54 dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Y lo dice 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Entonces aquí tenemos a una multitud de hermanos enfurecida con Esteban tras ser juzgado por el Sanedrín, porque versículos antes le dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo y mataron a quienes anunciaron al justo, o sea, a Cristo. Hechos 7:51. El asunto es que mientras le apedreaban, él invocaba al Señor Jesús y decía, recibe mi espíritu. Y después dice algo, hermanos, después dice algo que es difícil de procesar. Y dice esto, dice el texto, clamó en alta voz. Su último aliento, hermanos, su último aliento se lo entregó a ellos, a quienes le apedreaban. Y dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió. Esto es muerte física. Durmió. Por eso dice nuestro texto, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hermanos, todo esto se dice muy fácil, ¿verdad? Perdonar de todo corazón no es fácil. No es fácil para quienes no conocen a Dios. Los que perdonan de todo corazón, hermanos, descansan en el profundo amor de Dios, porque solo Él puede darnos un amor perfecto, hermanos. Jesús dijo en Lucas 6:45, vean lo que dice Lucas 6:45. Él dice, el hombre bueno, vean lo que dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Realmente este versículo es para reflexionar, hermanos, y hacer conciencia que hay, hermanos, en nuestro corazón. El año pasado hablamos sobre el tema del perdón. Hablamos sobre el tema del perdón y nos gustó un comentario que hizo Thomas Watson. Él dijo esto: no necesitamos subir al cielo para ver si nuestros pecados han sido perdonados. Veamos nuestro propio corazón y veamos si podemos perdonar a otros. Si podemos perdonar, entonces no deben dudar que Dios los ha perdonado. Thomas Adams dijo: el que demanda misericordia y no muestra nada de misericordia, arruina el puente por donde debe pasar. En pocas palabras, hay un principio en las Escrituras. Usted no se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. Y el perdón debe ser fácil para usted porque usted ya ha sido perdonado. Entonces nuestro texto es Lucas 11:4, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Jesús usa la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Este es un término explicativo, hermanos, y es que Él nos quiere explicar, ¿verdad?, de que Dios realmente nos perdona. Nos perdona, ¿verdad? Por tanto, debemos, hermanos, hacer lo mismo. También el verbo perdonar está en presente, lo que significa, hermanos, que es un estilo de vida. Pero es que, hermanos, Dios nos capacita por medio del Espíritu Santo. Sin Dios, sin el Espíritu Santo, perdonar, hermanos, se convierte en hipocresía. El asunto del perdón es muy, pero muy importante, hermanos, para el que dice ser creyente. De hecho, en Mateo 6:9, vemos a Cristo, ¿verdad?, enfatizar el perdón. Mateo 6:9, se los leo. Mateo 6:9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y lo sigue diciendo el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta oración de Jesús en Mateo, hermanos, fue en un lugar diferente, en un tiempo distinto. El asunto es que aquí en Mateo nos recalca, hermanos, la importancia del perdón. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Así como el pan es la primera necesidad del cuerpo, hermanos, así el perdón es la necesidad del alma. Sin el pan, el cuerpo muere, hermanos. Sin el perdón, el alma muere. Seguimos adelante. Y no nos metas en tentación, dice el texto, el último versículo de Lucas 11:4. Es la última fracción. Y no nos metas en tentación. Y esta fracción parece contradecir, ¿verdad? Dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Parece como que hay una contradicción, ¿verdad? Pero el texto, y no nos metas en tentación, nos dice que no permitas que cedamos a la tentación, no permitas
que seamos llevados a la tentación. Manténme alejado del lugar de la tentación. Entonces, después de pedir nuestro pan de cada día, también esta es una petición para depender de Él cada día. Y pedimos depender de su poder para luchar contra nuestra propia carne, nuestro viejo hombre, hermanos, el mundo y el diablo. La petición, no nos metas en tentación, no significa que Dios cause la tentación, sino que es una manera de pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes y nos proteja de todo lo que pueda alejarnos de Él. Charles Spurgeon comentó sobre este versículo y él dijo, Señor, vean lo que dice, Señor, no nos pongas a prueba más de lo necesario, pues somos propensos a caer. No nos dejes caer en la tentación, pero si hemos de ser tentados, líbranos del mal. Si de esta prueba se obtiene algún buen fin, que así sea, pero, Señor, líbranos del mal, y especialmente del maligno. No permitas que caigamos en sus manos en la hora de la tentación, dice Charles Spurgeon. Entonces, no nos metas en tentación. Es una súplica, hermanos, es una súplica a nuestro Dios para que nos libre de las pruebas y las tribulaciones de la vida. Cuando dice, y no nos metas en tentación, Dios no está tentando a nadie en hacer el mal, pero sí permite las pruebas en los creyentes. Y en la Biblia hay varios personajes que pasaron por pruebas. El primero es Job. Job 23:10, yo se los leo. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Abraham en Hebreos dice, Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7, él dice esto, debido a la incomparable grandeza de las revelaciones, por esta razón, para que no me enalteciera, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me atormentara, para que no me enalteciera. Este es el apóstol Pablo. Todos hemos pasado, hermanos, por pruebas, y la manera en la que respondemos a esas pruebas determinará si creemos, si creceremos espiritualmente, o si al final se convierte, hermanos, en tentación que llevará al pecado. El texto dice, y no nos metes en tentación, es una promesa de Dios que se encuentra en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Es una promesa de Dios. 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, las personas caen en pecado no por Satanás y los demonios o porque no haya ninguna salida, sino que es, como dice Santiago 1:13. Si pueden ponerme un Santiago 1:13. Las personas caen en pecado, hermanos, no por Satanás y los demonios, sino es como dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, vean lo que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, sus propios deseos, es atraído y seducido.
Y luego dice el versículo 15, vean lo que dice. Entonces, aquí muestra la transición, cuando usted cae. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En otras palabras, hermanos, somos tentados, número uno, dice el texto, cuando de nuestros propios deseos somos atraídos y seducidos. Número dos, después, esos deseos están en nuestra mente. Número tres, ya estás en pecado. Número cuatro, después, hermanos, haces realidad ese pecado. Número cinco, ya la muerte espiritual está en tu vida. Por eso creemos que Eva, hermanos, no pecó al momento de morder el fruto prohibido, sino que ella pecó desde el momento en que su mente comenzó, hermanos, a fantasear el querer morder ese fruto. Y no nos metas en tentación, dice el texto. Guárdanos de las pruebas, dame de tu espíritu para superar todas mis debilidades, ¿verdad? Eso hacemos, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos fortalezca. Pero también es nuestra responsabilidad, hermanos, evitar todo aquello, ¿verdad? Que sabemos que nos llevará a pecar. Es nuestra responsabilidad, hermanos, tener dominio propio. Hay una gran diferencia entre pedirle a Dios que te cuide, ¿verdad? De las tentaciones, y otra pedirle que te guarde, pero tú, por tu propia voluntad, seguir coqueteando con la tentación. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de María, el ejemplo de María. Había una vez una mujer llamada María, y resulta que María tenía problemas, hermanos, de obesidad. Tenía problemas de obesidad, tenía problemas con su dieta. Ella oró y le dijo a Dios, Señor Dios, si es tu voluntad, guárdame de no comer más donas, por favor. Así le dice. Cuando vaya al Shipley's Donas, que no encuentre ningún estacionamiento. Tristemente, María ese mismo día se comió una docena completa de donas, porque sí había un lugar para estacionarse frente al Shipley's Donas, después de dar 10 vueltas. Después de dar 10 vueltas. Y así nosotros podremos decir, no nos metas en tentación, pero seguir coqueteando, hermanos, con el pecado. Al final tenemos más líbranos del mal. Más líbranos del mal. Es como es nuestra última porción del versículo 4. Más líbranos del mal. Líbranos del maligno. Dice el Salmo 121:7. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses desde ahora y hasta siempre. Pero esto es únicamente para aquellos que andan, hermanos, en sus caminos. Hermanos, lo que se nos pide buscar o evitar, hermanos, en la oración del Padre Nuestro, también debemos buscarlo o evitarlo en la acción. Por eso, sí es muy importante, hermanos, evitar la tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Dios nos librará del mal. Si mira, hermanos, que nosotros luchamos día con día. Aunque nadie escapará de pasar, hermanos, por alguna tentación. Por eso dice Jesús, líbranos del mal, líbranos del mal. Dios tuvo un hijo que no tenía pecado. Dios tuvo un hijo que no tenía pecado, pero Dios no tiene un hijo que no haya pasado, hermanos, por la tentación.
Así que leeré Lucas 11 del 1 al 4 para hacer un pequeño resumen de esta serie Aprendiendo a orar con Jesús. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces aprendimos que esta oración que conocemos como el Padre Nuestro no es una oración dada por Cristo para que nosotros la repitiéramos, sino que es un modelo de oración para nosotros, con el fin, hermanos, de aprender a hablar con el Padre. Cuando vamos a hablar con el Padre, lo hacemos, número 1, con humildad. Número 2, sabiendo quién soy yo, mi condición, ¿verdad? Como pecador. Número 3, sabiendo quién es Dios, su santidad es sobre todo. Y en esta oración no encontramos una posición, hermanos. No hay una posición exacta, o sea, una postura. No hay una postura de cómo orar. Algunos creen que porque están, ¿verdad?, de rodillas, Dios los escuchará con más seguridad. Eso es antibíblico. Usted puede orar, hermanos, en cualquier lugar, a cualquier hora. Usted puede hacerlo con los ojos cerrados, abiertos. Jesús cuando oró, tomó, ¿verdad?, los 5 panes y los 2 peces. Y dice el texto, miró al cielo y dio gracias a Dios. Mateo 14:19, miró al cielo. Claro que cuando nosotros cerramos nuestros ojos, lo hacemos con la intención, hermanos, de no distraernos. Incluso cuando oramos, le decimos a los que nos rodean que guarden silencio, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Entonces, solo para aclarar, ¿verdad? Filipenses 4:6 nos da una idea sobre cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Afanosos. No tenemos tiempo para esta palabra afanosos, pero deriva de la palabra ansioso. Ansioso, ansiedad. Esperemos un día a hablar más sobre este tema. Y luego sigue diciendo el texto, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La manera correcta para hablar con Dios es, hermanos, con humildad, siendo honesto, no importando el lugar, no importa la hora, no importa si es con los ojos cerrados o abiertos, no importa si es de pie o de rodillas, lo que importa es con un corazón, hermanos, transparente. Entonces, hermanos, si aprendemos a orar, ¿verdad? Si aprendemos a orar como Jesús nos enseñó, nos centraremos en lo que el Padre quiere de nosotros, que su nombre sea santificado y que su reino venga a toda la tierra. Y nos centraremos en las necesidades de su familia, provisión, perdón y protección contra el pecado. No para que la familia viva cómodamente y feliz, sino para que tenga lo necesario para cumplir, hermanos, el propósito del Padre. Entonces, no podemos rezar esta oración. No podemos rezar esta oración si no puedo decir Padre Nuestro y vivo solo para mí mismo. No puedo decir Padre si no me esfuerzo cada día por actuar como su hijo. No puedo decir santificado sea tu nombre si estoy jugando con el pecado. No puedo decir venga a nosotros tu reino si no permito que Dios reine en mi vida. No puedo decir danos hoy
nuestro pan de cada día si confío en mí mismo en lugar de la provisión de Dios? No puedo decir, perdónanos nuestros pecados, si guardo rencor o le niego el perdón a otra persona. No puedo decir, no nos dejes caer en tentación si yo mismo me pongo deliberadamente, hermanos, en su camino. Hermanos, hemos terminado esta serie. Yo creí que